El dato que la comunidad boliviana de nuestro país también tuvo la posibilidad de votar y lo hizo en un porcentaje altísimo, más del 90%, allí 90-91% en favor justamente al próximo presidente de Bolivia. Bueno, vamos a conocer un poco más de lo que se ha vivido en Bolivia en el día de ayer. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Fioreviani, que es analista internacional. Ahí lo tenemos a Gonzalo, que en varias oportunidades lo hemos invitado acá a Televideo Federal para entender lo que pasa en otros países, como en este caso ayer en Bolivia. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, ¿Esperado este triunfo así tan contundente? Porque las encuestas, las movilizaciones parecían ver mucha más paridad, Gonzalo. Sí, por un lado esperado un triunfo de Arce porque todas las encuestas lo venían pronosticando, pero no de esta magnitud. Claro. Las encuestas venían pronosticando un triunfo del 40% contra un 29, 30, algunas hablaban de un poco más, de 41, 42%. La discusión estaba en si Arce iba a poder ganar en primera vuelta o no. La única manera de ganar en primera vuelta y de que las elecciones no se empañen nuevamente, como sucedió el año pasado con las elecciones que habían dado ganador Evo Morales, era que la diferencia sea muy contundente, y bueno, finalmente fue lo que terminó sucediendo. Si no hubiera sido de esta magnitud la victoria, probablemente hoy todavía no tendríamos un anuncio oficial ni presidente electo en Bolivia. Gonzalo, ¿quién es Luis Arce? Contanos un poquito de él para contextualizar y conocer un poco más de quién sería el nuevo presidente de Bolivia. Bueno, Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales desde 2005, el año pasado, o sea, durante todos sus gobiernos. Es considerado como el artífice del milagro económico boliviano, es decir, un crecimiento económico de una magnitud que no existió en América Latina en ese tiempo. Bolivia creció entre 2005 y 2019 a tasas de 6, 7, 8% anual, sin inflación, con una inclusión social realmente muy grande, más del 30% de nuevos habitantes de la media. Realmente ha tenido un éxito económico indiscutido, es un moderado dentro de lo que es el socialismo, por eso también fue el candidato que eligió Morales junto a Choquehuanca, que también un hombre moderado dentro del MAS. Esto representa un poco el binomio, ¿no? Apelar al éxito económico que había tenido el gobierno de Morales, apelar a tiempos mejores, especialmente comparados con lo que fue el último año, donde se notó una grande para las clases medias y para los sectores populares bolivianos, donde pasaron a pagar servicios más caros, donde vieron mermados sus ingresos. Creo que por ese lado vino la candidatura y terminó dando resultados esperados. Gonzalo, te hago dos preguntas, te saco de los números, te saco de estas elecciones, un poquito para analizar lo que puede llegar a suceder de acá a futuro. ¿Cuál va a ser el papel o cuál imaginás vos que va a ser el papel de Evo Morales y qué significa esta victoria de Arce, del MAS, en el bloque sudamericano en cuanto a lo político? Bueno, creo que el papel de Evo Morales es indiscutible. Evo Morales sigue siendo el líder más importante de Bolivia. La victoria electoral de ayer corresponde en gran parte a su liderazgo, su impronta. Él fue quien armó el binomio, él fue quien armó las listas, quien hizo campaña, si bien estando exiliado en Buenos Aires, quien diseñó toda la estrategia de campaña. Arce responde a Evo Morales y creo que va a tener una impronta importante en su gobierno. Seguramente en los próximos días o en las próximas semanas regrese a Bolivia para mostrar esto. Y por otro lado, creo que va a tener una importancia en el panorama regional, desde el punto de vista de que, en primera instancia el gobierno argentino va a dejar de estar tan aislado en la región. Hoy tenés gobierno de centro derecha en Uruguay, en Chile, en Paraguay, gobierno hasta de ultraderecha en Brasil y a un gobierno de ultraderecha en Bolivia. Ahora con un gobierno progresista o de corte más izquierda, si se quiere, en Bolivia, esto va a empezar a, no te digo inclinar tanto la balanza, porque todavía la región está bastante dominada por otro sesgo político, pero sí empezará a mostrar voces disidentes dentro del ámbito regional y una voz que va a acompañar al gobierno argentino un poco más en los foros internacionales,
en los congresos de presidentes. Creo que va a tener grandes incidencias en ese sentido. Gonzalo, ¿cómo se desarrollaron las elecciones en Bolivia en medio de la pandemia, con todos los protocolos? ¿Cómo fue? ¿La gente se cuidó? Bueno, porque es una de las pocas elecciones que hasta el momento han ocurrido en plena pandemia. Sí, por lo que se ha reportado de todos los partidos políticos, las autoridades también actualmente al mando del país, no han habido grandes problemas, se han desarrollado con total normalidad las elecciones, de manera pacífica, que también era algo que uno estaba preocupado porque no se sabía exactamente cómo realizar estas elecciones en un clima muy polarizado y además, por supuesto, como decías, en un clima de pandemia. La pandemia ha golpeado muy duro en Bolivia, parece que se han cumplido muy bien los protocolos sanitarios, no ha habido gran problema con esto. Hay que recordar que el domingo que viene vamos a tener las segundas elecciones en este contexto, que son el plebiscito constitucional en Chile, así que también vamos a ver cómo se desarrollan allí. Bueno, también se votó en Uruguay, ¿no? Que tiene una situación distinta, diferente con respecto a la pandemia, digo, desde lo sanitario. Gonzalo, te consulto sobre si es común un porcentaje tan elevado, lo marcábamos antes de tu presentación. En Argentina el 90 o más del 90% se volcó hacia el MAS, hacia el partido de Evo Morales. ¿Es común un voto tan en bloque de los extranjeros? Bueno, los bolivianos residentes suelen acudir a votar más que quizás los argentinos en el exterior u otras nacionalidades en la región. De todas maneras, ha sido una participación récord, realmente una participación récord de los residentes en el extranjero. Por ejemplo, en Argentina, que como decías vos, votó más del 90% del padrón, más del 75%, casi rozando el 80%, votó a favor del candidato del MAS. También eso es un dato interesante. Se han movilizado, como bien decías, en bloque y todos a favor del candidato del movimiento socialismo, de Luis Arce. Se decía que iba a ser una elección muy peleada y creo que cada voto valía y creo que por eso sucedió esto. En Argentina, los bolivianos residentes en Argentina representan el 2% del padrón electoral. ¿Habrá traccionado que Evo Morales esté en Argentina? Pregunto, digamos. Probablemente pudo haber servido de tracción. También hubo sectores de Córdoba que votaron fuertemente a favor del candidato de Evo Morales, sectores tanto sindicales como políticos, bueno, especialmente la Unión Obrera Ladrillera, cuyos afiliados son en gran parte bolivianos residiendo en el país. Ellos militaron fuertemente la campaña de Arce y claramente dio frutos, dio sus resultados, porque en Córdoba participación muy alta, incluso superior al promedio nacional. Bueno, ya el mundo entero está, como lo decíamos, no está el escrutinio definitivo y van a pasar días antes de que se conozca, pero ya el mundo entero está felicitando a Luis Arce, ya el gobierno español ya ha manifestado también su felicitación y además, sobre todo, celebrando lo que hablábamos recién, ¿no? Que fue todo tranquilo, que fue todo en paz, muy cuidado en estas elecciones. Así es, sí, ya no hay ninguna duda, si bien falta todavía para los resultados oficiales, el Tribunal Electoral seguramente los va a ir dando en los próximos días. Hasta anoche a la madrugada era un 3-4% escrutado, no debe ir por mucho más que eso. De todas maneras ya es tan grande la diferencia que la única forma, creo, que tenía Áñez de garantizar la paz social y la tranquilidad en el país anoche, hoy, en los días que vienen, era reconocer los resultados para de esta manera evitar incidentes mayores. Ya el MAS estaba reclamando que la diferencia que ellos estaban manejando era realmente muy grande, que había que terminar con la incertidumbre, incluso sectores de la oposición ya admitiendo que la victoria de Arce era incontestable. Creo que no le quedó otra alternativa a la presidenta de facto que decir, bueno, ganó Arce, vamos a empezar a manejar la transición, y los presidentes del mundo, por supuesto, dieron cuenta de esto. Hubo unas felicitaciones de Sánchez, hubo felicitaciones del gobierno argentino, ya lo están reconociendo a Arce como el presidente electo.
Lo más importante, bueno, para actualizar, se están procesando el 15% de las actas en este momento, la última actualización que hay, va muy lento, pero decíamos, para finalizar y a modo de reflexión, llama la atención también que un gobierno cuestionado desde lo democrático como Áñez salga a pedir que se cuide la democracia, ¿no? En este juego político que tienen allí en Bolivia. Y lo que justamente se debe pedir desde Sudamérica, desde el bloque político, Gonzalo, creo que se respeten, ¿no?, las decisiones populares y la autonomía de cada uno de los países para sus gobiernos. Sí, por supuesto. No deja de llamar la atención y de ser muy curioso y contradictorio que una presidenta que llega al poder tras denuncias de fraude, que al final se había comprobado que el fraude no había sido tal, mediante un golpe de Estado, sin ninguna legitimidad popular, termine hablando de respetar la democracia y le pida la fórmula que viene de ganar al 50% de los votos, gobierne de acuerdo a los parámetros democráticos. No deja de ser curioso, muestra hasta cierto cinismo por ese lado. Hay que recordar que esta es la historia más amplia y más aplastante de la historia de Bolivia desde 2005, la primera elección que había ganado Evo Morales. No hay ninguna duda de que el nuevo gobierno va a llegar a través del proceso democrático y que va a ser muchísimo más democrático que el gobierno actual. Muy bien, Gonzalo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Es importante escucharte para entender también, ¿no?, lo que está ocurriendo, bueno, en este caso en Bolivia. Siempre sos muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Gonzalo, que tenga buena semana.